suficiente optimismo. Pero todavía cuando tuviesen la computadora, ¿de qué le sirve? De nada, a no ser que alguien le ponga programas. Cuando se hace una computadora en la fábrica, no sirve absolutamente de nada hasta que se le introducen programas. Y esos programas son los que hacen que aquello funcione. Pues bien, en una molécula de ADN hay programas, que es lo que hace que un pollito se pueda construir a sí mismo para dar lugar a un sistema circulatorio y un sistema nervioso y un sistema muscular y un sistema esquelético y un sistema digestivo y a ojos capaces de ver y a todo sin ayuda externa y solo en 3 semanas. ¿Cómo se explica esto? No se explica. Nadie lo sabe explicar. Tenemos luego el dato biológico de que durante 3.000 millones de años toda la vida en la Tierra fue solo microbios. Y durante por lo menos la mitad de ese tiempo, esos microbios no toleraban el oxígeno. Para ellos el oxígeno era un veneno. Hubo una mutación inesperada que dio a algunos de estos microbios la capacidad de producir alimentos combinando agua y anhídrido carbónico con la energía del sol gracias a una nueva sustancia, la clorofila. Estos microbios, a base de miles de años, de millones de años, de centenares de millones de años, fueron aumentando la proporción de oxígeno en la atmósfera, pero todavía el oxígeno era un veneno. Por lo tanto, la vida solo podía darse en las profundidades del agua del mar. Hubo otra mutación que hace unos 600 millones de años permitió a algunos de estos microbios utilizar el oxígeno como fuente de energía. Y como es una fuente de energía más eficiente que los procesos sin oxígeno, la vida entonces prolifera. Y hace unos 600 millones de años, en lo que se llama la explosión del Cámbrico, aparecen de repente todas las formas básicas de todos los tipos de vida que hoy hay. Otra de las cosas muy difíciles de explicar, por no decir imposibles. Y finalmente empieza a diversificarse la vida por una especie de programación interna que lleva a que se formen organismos cada vez más complejos, aun en el mismo entorno. Y subrayo esto porque está muy de moda decir que los entornos obligan a que se diversifique la vida por adaptación al medio ambiente. En el mismo medio ambiente aparecen medusas que no tienen esqueleto ni apenas órganos diferenciados. Aparecen almejas, caracoles marinos con un esqueleto externo y ya con ojos. Aparecen luego vertebrados, peces con esqueleto interno. Y el que aparezca una nueva forma de vida no quiere decir que las otras no pueden sobrevivir, que es otra de las falacias que se dicen muchas veces. Todavía hay hoy medusas sin esqueleto, y sigue habiendo almejas y caracoles con esqueleto externo, y sigue habiendo pulpos que no tienen esqueleto y que tienen más cerebro que casi ningún otro animal marino y más capacidad de aprendizaje incluso que un perro. De modo que no aceptemos afirmaciones grandilocuentes de que se explica la variedad de la vida por adaptación al medio ambiente y que solo sobreviven las formas más desarrolladas y las otras desaparecen. No es verdad. Y tenemos luego el paso de vida marina a vida anfibia y luego a vida terrestre con los reptiles, las aves, los mamíferos. Todo este proceso está puntuado por 5 grandes extinciones, sin las cuales la vida en la Tierra hoy no existiría como existe. En 5 ocasiones, hasta el 90% de todos los seres vivientes en la Tierra desaparecieron en una catástrofe. La más conocida, la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, probablemente por el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán. De no haber ocurrido eso, no estaríamos aquí.
Los dinosaurios eran los reyes de la Tierra y lo fueron durante 150 millones de años, mucho más que la existencia de la raza humana en la Tierra. Y no dejaron de existir porque no pudiesen sobrevivir normalmente, lo hacían muy bien, y hubiesen sobrevivido otros 65 millones de años con toda tranquilidad, y con su presencia no hubiesen podido desarrollarse los mamíferos. La desaparición de esas bestias permite luego que aparezcan los mamíferos hasta evolucionar al nivel de primates. Y como una rama de los primates encontramos ya como un salto cualitativo al ser humano, que es un salto cualitativo porque el ser humano ya no está determinado por una programación genética y por sus instintos, sino que tiene libertad, entiende, quiere conocer, puede producir arte y viendo varias maneras posibles de actuar, puede libremente escoger una. Y esto ya no puede atribuirse a las 4 fuerzas que la física admite en la materia. Y quien diga lo contrario, que me diga cuál de las 4 fuerzas explica el libro del Quijote. Se dicen muchísimas cosas que no tienen pies ni cabeza por querer evitar lo obvio. Yo podré dudar de que tengo hígado, porque gracias a Dios no me ha dolido nunca y no sé qué hace ahí. Pero no puedo dudar de que estoy pensando. Mi propia actividad intelectual es lo más obvio para mí, mucho más que mi actividad orgánica. Si no estudio anatomía, yo no sé ni que tengo neuronas. Por lo tanto, que no me digan que en la materia del cerebro, en las neuronas, se hace consciente de sí misma, porque está muy bien estructurada. ¿Qué va a ser consciente de sí misma? ¿Hay alguien que escuche que hablan entre sí las neuronas? Seamos lógicos y no creamos idioteces que se dicen constantemente, aun por gente que debería tener más cuidado de usar un lenguaje adecuadamente. No se puede decir que el pensamiento es una secreción del cerebro, como han dicho algunos, que era igual que la bilis es una secreción del hígado. A ver con qué instrumento mide usted las propiedades químicas del pensamiento, o encuentra si ese pensamiento vale algo o es una tontería. Solamente se puede hablar de una nueva realidad, como es el pensamiento y la actividad libre, atribuyéndola a una nueva fuente de actividad. Si la materia no puede producir pensamiento, entonces es que en el hombre hay algo más que materia. Lo propio del ser humano es precisamente su pensamiento y su actividad libre, ambas realidades innegables, ambas imposibles de explicar por las 4 fuerzas de la física. Y como las 4 fuerzas de la física definen lo que es materia, todo y solo aquello que puede tener alguna actividad por estas fuerzas, entonces en el hombre hay que aceptar una realidad no material, que es lo que llamamos el espíritu humano. Y no siendo parte del mundo material, tampoco puede deberse a la evolución material. Y por tanto hay que admitir un paso drástico de los seres vivientes no inteligentes al hombre, que implica la creación por Dios de una realidad espiritual que se une a la materia cuando la materia está debidamente preparada. Y entonces se cumple lo dicho del Génesis. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, capaz de conocer lo abstracto, capaz de actuar libremente. Y esto, al mismo tiempo, nos da también la base filosófica para decir que aunque se destruyan todas las estructuras del universo, no tiene por qué desaparecer el hombre, porque el hombre no es solo materia. Esta visión del ser humano permite también aceptar como algo maravilloso, pero no absurdo, el hecho de la encarnación. Si el hombre no es solo materia, si el hombre tiene ya un algo de orden espiritual, entonces puede establecerse una relación directa de amor, una relación personal entre Dios y el hombre. Y es esa la relación que da sentido a la creación, porque a Dios no le basta para crear el que diga uno que se entretiene viendo estrellas quemándose, ni le entretiene a Dios el ver lagartijas corriendo por el suelo, para que por eso haga una creación tan maravillosa.
Lo único que justifica la creación es el deseo de establecer relaciones personales con seres también personales. Y en este caso ya vemos entonces que Dios, queriendo elevar al hombre al nivel de su vida, prevé que va a ser necesaria una redención y decide él maravillosamente también hacerse hombre. Algo que me parece vale la pena mencionar, no era posible para redimir a los ángeles. Dios no se pudo hacer ángel, pero se pudo hacer hombre. No se pudo hacer ángel porque cada ángel es una entidad cerrada en sí misma, no tienen relaciones de familia. El ángel no puede dar parte de su ser para otra vida angélica, es espíritu puro. En cambio, el hombre, precisamente por nuestra parte material, puede ser fuente de otra vida humana. Y se hace hombre, no el Padre, ni el Espíritu Santo, sino el Hijo. Y esto nos ilumina también en el misterio de la Trinidad con respecto a la encarnación. ¿Podía haberse hecho hombre el Padre? No, porque el Padre es 100% Padre, no puede ser hijo de nadie. Y el Espíritu Santo tampoco es hijo, por lo tanto tampoco puede ser hijo de una madre humana. El Hijo, la segunda persona, es 100% hijo y puede ser, por lo tanto, su misma personalidad siendo también hijo de una madre humana. Pero porque es hijo totalmente, intrínsecamente, esencialmente hijo de ese Padre eterno, desde toda la eternidad, no puede ser hijo de un padre humano. Por eso tenía que nacer de una madre virgen. La misma persona no puede tener dos padres y tampoco puede tener dos madres. Por lo tanto, no usemos nunca la palabra madre para Dios, porque no es aplicable. Cristo tiene un único Padre que es Dios y una única madre que es María. Y Cristo no pudo tener hijos humanos, porque entonces dejaría de ser totalmente hijo, sería también padre, y no pudo serlo. Una de las cosas que la piedad popular utiliza en una oración muy común es teológicamente poco adecuada. Señor mío Jesucristo, Creador, Padre y Redentor mío. No, Padre no, hermano sí. Pero Cristo nunca se llamó a sí mismo Padre, ni puede llamársele Padre, que como él dice Padre solo hay uno, el Padre eterno. Al hacerse hombre, Cristo, como dice el prólogo de San Juan, el Verbo se hizo carne. No dice que toma la apariencia de carne, ni que acepta la carne de una manera transitoria y provisional, sino que se hizo carne. Y esto quiere decir que la unión de Dios con la materia, que es lo que significa la carne, es para siempre. Por tanto, esa carne que es ya divinizada, la adoramos, y adoramos a la materia de esa manera. Y cuando en la Eucaristía adoramos el cuerpo de Cristo, estamos adorando una estructura material divinizada por la unión con el Verbo. Y para quienes tienen miedo de hablar de un cuerpo, que tiene que ser una estructura material después de la resurrección, que piensen en lo que Cristo dijo en la última cena. Con un trozo de pan en la mano dice, esto es mi cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Pues al único que tiene, el que está allí con los apóstoles. Entonces, cuando ahora el sacerdote en nombre de Cristo dice, esto es mi cuerpo, ¿se refiere a otro cuerpo distinto? ¿O es el mismo que Cristo mostraba a los apóstoles con apariencia de pan? Naturalmente tiene que ser el mismo, por eso lo adoramos. Y de la misma manera, cuando Cristo dice en la última cena, esta es la copa de mi sangre que va a ser derramada por vosotros, está hablando de la sangre que corre por sus venas en aquel momento, no hay otra. Cuando ahora decimos esta es la sangre de Cristo y la adoramos, tiene que ser la misma. Por lo tanto, Cristo resucitado tiene el cuerpo y la sangre que tenía también en la última cena. Y decir lo contrario es un absurdo teológico y filosófico. Entonces Cristo resucitado tenía un cuerpo material, pues no puede ser otra cosa. No puede haber un cuerpo no material, sería decir como un círculo cuadrado, porque cuerpo solo significa estructura material viviente. Y no puede darse el ser humano sin un cuerpo material viviente, porque el hombre no es un ángel aprisionado en la materia para esperar a que lo libren. No, el ser humano es la totalidad de cuerpo y espíritu, en una unión
mutua, para siempre. Por tanto, también nuestra resurrección tiene que ser con un cuerpo, el cuerpo mío, material, pero existiendo de una nueva manera. Como no hay tiempo para entrar en detalles, diré solamente una frase que lo resume todo. En mi estado presente tengo actividades materiales y actividades espirituales, y las actividades materiales naturalmente se dan en el tiempo y en el espacio. Las actividades espirituales de por sí deberían darse con independencia de tiempo y espacio, pero por la unión íntima con la materia en el ser humano, también las actividades espirituales se dan con dependencia de tiempo y espacio. Yo tengo que pasar tiempo aprendiendo algo, pensando, y estoy haciéndolo aquí y no allá. Eso quiere decir que el espíritu humano ahora existe a modo de materia, confinado a tiempo y espacio como lo está la materia, y dependiendo de actividades materiales como el sueño, un golpe, un dolor de cabeza, nutrición adecuada, etc. Todo eso es verdad. En la resurrección se cambian los papeles. Entonces el que impone el modo de existir es el espíritu, y la materia empieza a existir a modo de espíritu, no confinada por tiempo y espacio, no limitada por necesidades biológicas como el comer y el respirar. Y por eso el cuerpo resucitado de Cristo, y nuestro será lo mismo, puede aparecer y desaparecer instantáneamente donde quiere, no hay límites de espacio, puede hacerse visible o invisible como quiere, de una manera o de otra, no envejece, no hay deterioro, no hay necesidad de fuentes de energía, ni de comida, ni de aire. Esa existencia, a modo de espíritu, es lo que nos espera según la teología, y está de acuerdo con la filosofía y con la ciencia, porque la ciencia nos dice que esas propiedades de la materia se encuentran en una forma elemental, radical, en algunos procedimientos de las partículas elementales. No es absurdo para la ciencia el que una partícula entre o salga de un recinto cerrado sin pasar por el medio. Ni es absurdo para la ciencia el que una partícula esté en varios sitios a un tiempo. Ni es absurdo para la ciencia el decir que una partícula está fuera del espacio y del tiempo accesible a nuestros experimentos. La ciencia hoy me ayuda a abrirme también a las verdades filosóficas y teológicas de una manera mucho más segura y mucho más iluminadora que lo ha hecho nunca en el pasado.